Bien, comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Todos sabéis que es el título, ¿verdad? Y que estamos en la lección 11, en la sesión 14, ya de la lección 11, que habla de la persona y la obra del Espíritu Santo. Vamos a seguir tratando sobre este tema. Hemos estudiado hasta ahora la obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús, cómo tiene que ser, cómo actúa el Espíritu Santo en los discípulos de Jesús. También vimos las 4 razones importantes del por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos estudiado los dones espirituales y también los dones del ministerio, los oficios del ministerio, que sabéis que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Según el propio Jesús, quien los instituyó, Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, verso 11. Generalizando sobre los dones espirituales y los dones del ministerio, hay que decir que no son para nuestro beneficio personal ni para nuestra vanagloria, sino para el servicio de la obra de Dios, para el servicio de la Iglesia, para el crecimiento y la madurez de la Iglesia. No te vanaglories de tener un don espiritual ni tampoco tener un don ministerial, sino siente la responsabilidad y la obligación de ejercerlo para que la Iglesia crezca, que es el fundamento principal por lo cual Jesús instituyó los 5 ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero para esto es necesario el amor divino. Si no tenemos amor, es imposible que podamos ejercitar estos dones. Amor como Dios ama, no como ama el ser humano. Porque el amor es el vínculo perfecto de unión con Él, primero con Dios y también con nuestro prójimo, con la gente que nos rodea. El amor divino precisa, para hacernos acreedores de Él, tener un buen corazón, tener una buena conciencia, una conciencia limpia que no nos acuse y además creer de verdad con una fe sin hipocresía, una fe productiva, no una fe muerta, sino una fe que produce efectos. El amor verdadero cambia las vidas de las personas. Si quieres un cambio en tu vida y ver cambiar a quien te rodea también, llénala de amor, siémbrala del amor de Dios. Dios ha creado la ley de la siembra, ¿verdad? La ley de la siembra se encuentra en la carta a los Gálatas de Pablo, capítulo 6, verso 7, donde dice: no os engañéis, no os autoengañéis. Dios no puede ser burlado. Jamás podremos burlarnos de Dios. Jamás podremos esconderle nada. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley de la siembra bien clara. Lo que sembramos es lo que recogemos. La verdadera paz también es consecuencia del verdadero amor. La verdadera paz se basa en el amor de Dios y esa paz es la paz que se siente cuando ese amor se hace efectivo en nosotros, cuando recibimos su perdón y recibimos la salvación mediante nuestro arrepentimiento. Primero, claro está, es una paz que con nuestra mente humana es imposible que podamos entender, y que Cristo nos la ofrece, nos la regala, cuando aceptamos su sacrificio vicario y le recibimos como el Señor de nuestra vida y como el único y suficiente Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, es un versículo que conocemos muy bien. Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. En otra traducción dice: mi paz os regalo. Dice: yo no os la doy como el mundo la da, como el sistema mundano en que vivimos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos deja un gran regalo, un regalo precioso, paz en la mente y paz también en el corazón. Y la paz que nos da es un regalo que las cosas de este mundo, que las cosas que este mundo nos ofrece, jamás nos pueden dar. Así que no debemos, los que creemos de verdad, los que seguimos a Cristo, estar agobiados ni tener miedo por nada, porque tenemos a Dios protegiéndonos. Es una realidad que todo el mundo desea paz, ¿verdad? Pero la paz verdadera nos viene
se recibe cuando aceptamos y seguimos a Cristo y entonces recibimos su perdón. La paz, esa paz que aún en medio de los problemas tenemos los cristianos, porque sabemos que hemos sido perdonados por Dios y eso nos transmite una gran paz, la paz interior que se llama. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan que aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas somos verdaderos hijos de Dios y recibimos de nuestro Dios y Padre Celestial todo lo necesario. Y esto incluye la paz, que como dije es consecuencia de su amor infinito y sin condiciones. El ser humano, creyente o no, no puede hacer nada para que Dios le ame más. Es imposible que tú puedas hacer algo para que Dios te ame más. Es imposible. El amor de Dios es tan grande, tan extenso, que no nos podemos imaginar. Y aunque no haga nada, Dios le ama menos. ¿Estáis entendiendo? Aunque no hagas nada, Dios te va a amar menos de lo que te ama, porque Dios ama a toda su creación, tanto aquellos que creemos como aquellos que no creen. Dios no quiere que nadie se condene. En Juan capítulo 3, verso 16, que se le llama el mini evangelio o el resumen del evangelio, todos lo conocéis, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas de este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo, en su carta a los Romanos, dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios fluye. ¿Sabéis de dónde nace la paz de Dios? Nace en la cruz del Calvario. Ahí es donde nace la verdadera paz, la paz de Dios. Ahí es donde recibimos perdón. Recordar que una de las palabras de Jesús en la cruz, moribundo, azotado, insultado, muerto por sus verdugos, clamó ya casi sin vida, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón también nace en la cruz. El concepto de paz es un concepto general que significa ausencia de guerra. Pero el Señor ofrece otro tipo de paz, la paz en el corazón, la paz en nuestra alma. Esto la mente y el entendimiento humano incrédulo es imposible que lo entienda hasta que se acepta a Jesucristo en su vida y se recibe su amor y su perdón. Entonces las personas empiezan a sentir la paz de Dios. Pablo entendió perfectamente este concepto de paz. De ahí que en la carta a los Filipenses escribe lo siguiente, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como cristianos, a veces no experimentamos el amor de Dios porque buscamos la paz de Dios y no al Dios que nos da la paz. ¿Verdad? Queremos paz, pero no buscamos a Dios. No tenemos comunión, no tenemos esa relación que Él desea que tengamos con Él. Y entonces buscamos la paz, pero no buscamos a aquel que nos puede dar la paz. Debemos saber que nadie nos ama más como Él nos ama, ni nadie nos entiende más como Él nos entiende. Y nadie nos va a dar la paz que Él puede y quiere darnos. Es su voluntad, es su deseo que vivamos en esa paz. Por tanto, nuestra prioridad debe ser buscar a Dios, buscar intimidad con Dios, relación de calidad con Él. No unas simples palabras que a veces usamos como una liturgia que no salen ni siquiera del corazón, salen de la boca. Y a veces limitamos nuestra oración a 4 expresiones de esta forma. Pero Dios quiere tener un tiempo de calidad cada día con nosotros, es nuestro Padre. Y por nuestro bien, claro está, deberíamos tener ese tiempo para que Él nos marque el camino a seguir, las decisiones que tengamos que tomar, Él nos las muestre como nuestro Padre bueno que es. Por favor, ¿queréis apagar los móviles? Que no suenen, ponerlos en silencio
o ponerlos en avión, o si no los voy a poner yo en avión, van a salir por la ventana. Nuestra prioridad, repito, debe ser buscar a Dios y no solamente sus beneficios y sus bendiciones, buscar que su reino avance en esta tierra y Él se encargará de cubrir toda nuestra necesidad. Nada ni nadie puede librar de las consecuencias del pecado, solamente Cristo. Y cuando andamos en obediencia a Cristo, las consecuencias del pecado, que son la condenación eterna, son quitadas, son anuladas si andamos en obediencia a Cristo. Así que debemos acudir a Él para pedirle perdón, para que mediante nuestro arrepentimiento Él nos regale la salvación que ganó para nosotros muriendo en una cruz. Y de la misma manera que Él resucitó, nosotros también podremos resucitar a una nueva vida. Entonces podremos experimentar la verdadera paz que nos viene como consecuencia de su amor, la paz de haber sido perdonados por Dios y la paz que conlleva la salvación de nuestras almas. Aún en medio de problemas y dificultades no tiene nada que ver. El cristiano verdadero sabe que estando en la presencia de Dios, sabe que no está exento de problemas. A veces pintan por ahí un evangelio aguado, mentiroso. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero el sufrimiento con Cristo no es el mismo sufrimiento que las personas que viven sin Cristo, porque Cristo nos capacita, su gracia nos capacita para superar las pruebas y las dificultades, sean del tipo que sean. Es maravilloso, hermanos, experimentar el amor de Dios, que tampoco podemos entender con nuestra mente. El mundo es imposible que lo entienda, pero es que muchos cristianos tampoco entienden hasta dónde llega la grandeza del amor de Dios hasta que lo experimentan. Cuando se experimenta el amor de Dios, hay un cambio sustancial en nuestras vidas, solo viviendo en el Espíritu, y también es maravilloso experimentar esa paz que Cristo nos regala. Aunque no entiendas por qué Dios te ama, yo te invito a que aceptes y disfrutes de su amor y de su paz. Aunque no lo comprendas, hay cosas que no entendemos. El otro día hice un pan de vida precisamente hablando de eso, sobre el libro de Daniel. Dios le dijo a Daniel, sella el libro, sella las palabras de este libro hasta el fin. Y Daniel no se puso a discutir con el Señor, sino que lo hizo, obedeció. No entendía algunas cosas, como nosotros algunas cosas todavía no las entendemos, ya las entenderemos. Ya el Espíritu Santo nos la irá revelando, porque hay palabras que están selladas para este tiempo y para el tiempo futuro. Así que no te preocupes si algo de la Biblia no lo entiendes. Ten paz, ten paciencia, que el Señor la irá revelando. A sus hijos, claro está, a las personas del mundo, mientras que no le conozcan, es imposible, pero a nosotros, si tenemos, si buscamos y esperamos con ansiedad esa revelación, tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que lo va a hacer. Por eso, repito, aunque no entiendas por qué Dios te ama, aunque no entiendas algunas cosas de la palabra de Dios, te invito a que por lo menos aceptes y disfrutes de su amor y esa paz que nos regala. Debemos recordar que el amor es el vínculo perfecto que une a la Iglesia, a los miembros de la Iglesia, y la capacita para poder cumplir su ministerio en este mundo, llevar el Evangelio a toda criatura. El mandamiento final que nos dejó Jesús, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Si no hay amor, es imposible que prediquemos. Si tú no sientes amor y pasión por las almas, no vas a predicar. Que es donde veo yo que está el gran problema de la iglesia actual, que no siente amor por la gente que se pierde. No siente el mismo amor que sintió Jesús. Aún estando crucificado, Él velaba por la gente. Y en la cruz, en la misma cruz, muchos recibieron la salvación. El ladrón, el centurión,
Otros lo negaron. Otros no recibieron el perdón de Dios, pero hubo quien lo recibió. Siempre hay personas abiertas a recibir el Evangelio. Cuando Pedro predicó y les acusó a los judíos, a los romanos, de que habían crucificado al dador de la vida, dice que se compungieron, sintieron dolor del gran pecado que habían cometido y le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Y Pedro dijo: arrepentíos y vendrán de parte del cielo tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es esencial en la vida cristiana porque, repito, el amor de Dios no tiene límites. El perdón también nace de la cruz. Padre, perdónalos. Nace en la oración más gloriosa que hace Jesús y la hace desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración de Jesús está centrada, digamos, en la seriedad del pecado. Tenemos que tomar en serio las consecuencias del pecado. La oración más gloriosa de Cristo está enfocada a los pecadores. Padre, perdónalos, pidiendo perdón. La profundidad del amor de Cristo, hermanos, y el llamado al arrepentimiento. Este es uno de los momentos, digamos, más santos y conmovedores de toda la historia. Cristo en la cruz, en medio de su sufrimiento, no maldice, no protesta, sino que intercede por sus enemigos. Eso la mente humana incrédula no la puede entender, y muchos cristianos tampoco la entienden. Qué maravillosa actitud de Jesús, una actitud que el mundo incrédulo, repito, no puede entender. Clavado en la cruz, herido de muerte, burlado y orando por sus enemigos, orando por sus propios verdugos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué profundidad y qué demostración más sublime del amor de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay mayor revelación del corazón de Cristo, no hay mayor demostración de amor que esta, hermano. Mirando a la cruz, hermano, hay que mirar a la cruz. No vemos simplemente a un hombre sufriendo, sino vemos al Salvador compasivo, al intercesor eterno que clama por el perdón de los pecadores, incluso mientras ellos le estaban destrozando. Nosotros también le destrozamos con nuestro pecado. Cuando pecamos estamos crucificando a Cristo y Él sigue pidiendo perdón por nosotros. Pero claro, necesitamos el arrepentimiento, el clamor del amor divino. Padre, perdónalos. Estas palabras no nacen, hermanos, de un corazón común, sino de un corazón del Hijo de Dios, el mismo Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hecha hombre. Nacen del mismo corazón de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién podría orar así en medio de este dolor? Pregunto. ¿Quién de nosotros podría orar como oró Jesús? Cristo nos está marcando un principio eterno. La oración, incluso por nuestros enemigos, aún en medio del sufrimiento. El principio básico de la oración. Y no solamente orar por nuestras necesidades, que a veces nos pasamos media hora pidiéndole cosas al Señor sin darle la más mínimo agradecimiento. Incluso repetimos 3 o 4 veces las peticiones por si se le olvidan. Pero no somos agradecidos muchas veces. A mí me gustaría oír oraciones de agradecimiento simplemente, de dar gracias por lo que recibimos cada día y no pedirle y pedirle y pedirle siempre lo mismo. Sacamos la lista del supermercado y a pedir. Pero no le dejamos ni que nos escuche.
terminamos, nos damos media vuelta y cada uno... Y el Señor quiere decirnos algo, quiere hablar con sus hijos un rato y no hay manera. Cristo nos está marcando, repito, ese principio, el principio de la oración. Solo aquel que vino, no a condenar al mundo, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo a través de él. Si hay condenación de los seres humanos no es porque Cristo los condene, él vino a salvarlos. Pero ellos deciden aceptar la salvación o rechazarla. En Juan capítulo 3, 17, que a veces leemos el 16, pero no leemos el 17, el propio Jesús nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. La oración de Cristo en la cruz no era una oración vacía, era una intercesión real y llena de amor y misericordia. Cada gota de su sangre que caía a tierra hablaba de perdón. Cada latido de su corazón agónico decía, hago esto para salvarte. Porque no saben lo que hacen. La siguiente frase de este versículo. La ignorancia, hermanos, no es excusa, pero que sí mueve a Dios a misericordia. La ignorancia, y lo habla bien claro, hacían las cosas porque no sabían quién era Jesús. Pero la ignorancia no nos vale de excusa, pero mueve el corazón de Dios a compasión. Los soldados, los sacerdotes, la multitud no sabían la gravedad de su crimen, pero eso no les hacía inocentes. Crucificaron al Hijo de Dios, despreciaron al Salvador de la humanidad, pero la realidad es que Cristo no los odia, no odia al pecador. Cristo no los destruye como se merecen. Cristo intercede por ellos. Tremendo, ¿verdad? Y nosotros continuamente estamos mandando gente al infierno, condenando a gente. Y el propio Cristo, a los que estaban condenados prácticamente porque no creían en él, la mayoría, Cristo sigue pidiendo perdón al Padre por ellos. Esto se hace una realidad hoy y se entiende a los que de alguna manera siguen crucificando y despreciando a Jesús. Los que creemos y seguimos hoy a Cristo éramos así antes, ciegos espiritualmente, perdidos, jugando con el pecado sin entender que estábamos ofendiendo a Dios 3 veces santo. Y lamentablemente hay cristianos que se llaman cristianos y a un Dios 3 veces santo se recrean en el pecado y siguen pecando. Pero también Cristo, cuando oró en la cruz por sus verdugos, también estaba orando por nosotros. Y orando por aquellos que hoy siguen negándole y despreciando su amor. Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos. Y Cristo murió por toda la humanidad y llama al arrepentimiento para que ese perdón que nació en la cruz del Calvario le alcance a todos. Ese es el plan y el propósito, la ilusión de Dios. En tercer lugar tenemos el perdón de la cruz ofrecido, pero no de una forma automática, puesto que necesita nuestro arrepentimiento. Muchos creen que Cristo nos perdonó en la cruz de una forma automática, murió y recibimos el perdón. No es así. Recibimos el perdón cuando nos arrepentimos y dejamos de pecar. No todos los que estaban allí fueron perdonados, ¿verdad? Jesús clamó por todos los que estaban allí. Pero no todos fueron perdonados. Muchos murieron por su pecado. Pero algunos sí fueron perdonados, como he dicho antes, en ese momento. El centurión que creyó, uno de los ladrones que se arrepintió, muchos en Pentecostés, cuando Pablo
Pedro, les dijo: vosotros matasteis al autor de la vida, sintieron dolor de haber cometido tan terrible pecado y fueron salvos. Otros se condenaron. Jesús clama por todos, intercede por todos. Pero la persona, el ser humano, tiene que hacer algo. Y es arrepentirse. Y entonces el efecto de la cruz, el perdón que nace en la cruz, es recibido por el ser humano. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Así de claro. El perdón que Cristo ofrece no es barato, hermanos, costó su propia sangre y además es personal. Hay que recibirlo de manera personal, con fe y con arrepentimiento. Podemos llegar a la conclusión y a la enseñanza de que Cristo no vino a condenar. Cristo sigue llamando hoy al arrepentimiento y ofreciendo perdón y salvación. Hoy todavía Jesús sigue orando al Padre: Padre, perdónalos, pero pronto vendrá como juez. No nos equivoquemos, pronto vendrá como juez y juzgará a todos los que viven de espaldas a Dios y viven en pecado y hacen maldades, recordando que la mayor maldad, el mayor pecado, es rechazar el sacrificio de Cristo, es rechazar el perdón que nace en la cruz. Debemos refugiarnos en su amor, correr arrepentidos a los pies de Cristo y clamar por el perdón. ¿Hacemos eso? ¿Nos arrepentimos de verdad y le clamamos al Señor que nos perdone? Él está dispuesto. En la simbología de la cruz es que está con los brazos abiertos, esperando que te arrepientas, que dejes el pecado y que te vuelvas a Él. Y estoy hablándole a la iglesia, no estoy hablándole a la gente incrédula. Porque la gente incrédula tiene quizás menos responsabilidad porque todavía no conocen muchos a Cristo. Pero los que conocemos a Cristo, los que sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, los que hemos sentido el perdón de Dios en nosotros y nos complace vivir en pecado, tienen mayor condenación que la gente que no cree, tenlo por seguro. Por eso, repito, debemos refugiarnos bajo la capa del amor de Dios y correr arrepentidos a sus pies y pedirle perdón. No seamos indiferentes, hermanos, a lo que ocurrió en una cruz hace más de 2000 años, donde nace el perdón para toda la humanidad. Amén. Bien, en cuanto al fruto del Espíritu Santo hay que añadir algunas cosas. Primero, el fruto del Espíritu. El fruto es tan importante como los dones. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos sobre los dones y el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es la evidencia en nuestra vida de la obra del Espíritu Santo, la cual nos cambia a la imagen y naturaleza de Jesús. El testimonio de nuestra vida es muy importante. La lista de las cualidades del fruto del Espíritu Santo está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que podéis leer luego en casa. Y todas juntas representan el carácter de Jesús. El Espíritu Santo siembra la semilla de su fruto en nuestra vida. Es responsabilidad nuestra el responderle y abrirnos cada vez más a su influencia santa, para que lleguemos a ser cada vez más como Jesús, nos parezcamos cada vez más a Jesucristo en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Ahora, ¿cuáles son los efectos de ser llenos con el Espíritu Santo? Primero, hay unos efectos hacia el propio Jesús. Sabemos, el Espíritu Santo nos hará saber, como nunca hayamos sabido que Jesús vive hoy como Señor, con poder y con autoridad. Yo pregunto, ¿sabemos eso? Que el Señor ahora mismo no está crucificado en una cruz.
no está esperando la resurrección. Cristo resucitó. Estuvo 3 días solamente en la tumba. Y Cristo vive. Por el Espíritu Santo lo sabemos. Y como nunca, tenemos que demostrar que el Espíritu Santo mora en nosotros con el convencimiento de la obra de Cristo. Y ese poder y esa autoridad que Él tiene sobre el pecado, Él venció el pecado, Él jamás pecó. Y ese poder y esa autoridad la delega a nosotros. No tienes excusa si sigues viviendo en pecado. Dios te da la gracia y el poder para librarte de él. En Hechos capítulo 2, versículos 32 al 36, Pedro en su primer sermón, y desde haber recibido el poder del Espíritu Santo, porque antes era un cobardica como todos los demás, estaban ahí en el aposento alto, temblorosos, miedosos, con miedo, pero recibieron el poder del Espíritu Santo. Y entonces salió Pedro y dijo en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos eran testigos visuales, porque vieron a Jesús resucitado, hermanos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, el Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todos los creyentes verdaderos sabemos, sin lugar a dudas, que a Jesús, quien fue crucificado, pero también resucitado por el poder del Espíritu Santo, Dios el Padre lo ha hecho Señor con autoridad y poder de todo. ¿Estáis entendiendo? El primer efecto de la plenitud del Espíritu Santo son los dones espirituales. Si tú tienes el poder del Espíritu Santo, si tú has recibido el poder del Espíritu Santo, si tú has aceptado a Cristo y has recibido la unción del Santo, el primer efecto son los dones espirituales y también en ciertas personas los dones ministeriales. Otro de los efectos de la plenitud del Espíritu Santo es la repercusión que eso tiene. Primero hacia Dios el Padre. Nos hace experimentar la profundidad del amor de Dios hacia nosotros. En Romanos capítulo 5, verso 5, Pablo dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que Dios nos concedió cuando nos convertimos. Él vino a hacer morada dentro de nosotros. Dios nos acepta cuando confiamos en Jesucristo y todo lo hace posible por medio de Él. Por eso ahora tenemos y vivimos en la paz de Dios. El saber que hemos sido perdonados por Él nos da, como dije al principio, la verdadera paz. Estamos gozosos y nos alegra saber que confiar en Jesucristo, al confiar en Jesucristo podremos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra cuando entendemos sobre el sufrimiento de Cristo. Comprendemos por qué Cristo sufrió, porque sabemos que así aprenderemos nosotros a soportar el sufrimiento. Tenemos la seguridad que Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor, por medio del Espíritu Santo. También estamos gozosos al entrar en una gran y segura certeza de su paternidad. Sabemos perfectamente que somos hijos de Dios, tenemos la certeza de sentirnos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 15, Pablo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar Abba Padre. Y en Gálatas capítulo 4, verso 6 dice Pablo también, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, por nosotros también clama, Abba Padre. Y por último también sentimos gozo
porque hemos sido librados por Dios con el poder del Espíritu Santo de toda atadura y podemos amarlo y alabarlo con gozo y con confianza. Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 17 al 20 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor se encuentra en su palabra. La palabra de Dios es su voluntad. Cuando cumplimos lo que la palabra de Dios dice, estamos haciendo su voluntad. Y luego añade: no os embriaguéis con vino, no os emborrachéis, porque en eso hay disolución, hay disputas. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El verso 20, algo que se nos olvida: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no debemos actuar sin pensar, más bien debemos procurar entender lo que el Señor quiere que hagamos. No debemos emborracharnos con vino, repito, porque eso nos arruinará la vida. Por el contrario, debemos ser continuamente llenos del Espíritu Santo, eso sí, emborracharnos cada día del Espíritu Santo, y así podremos cantar salmos e himnos y canciones espirituales entre nosotros, y hacerlo con el corazón para el Señor. Y también, repito, como dice Pablo, tenemos que ser agradecidos, dar gracias a Dios por todo, dirigido al Padre, darle gracias al Padre con la garantía y la firma del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente efecto de la llenura del Espíritu Santo va dirigido hacia la palabra de Dios. Tendremos un nuevo apetito, un nuevo deseo de leer y de meditar en la Biblia. Al ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos influencia, nos empuja a querer desear y aprender cada vez más de la palabra de Dios y así poder tener habilidad para usarla y también poder oír a Dios hablándonos por medio de ella, por medio de su palabra. En Juan capítulo 16, versículos 13 al 15 leemos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en Efesios 6:17, Pablo nos aconseja: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que se ponían los soldados. Esto habla de que la salvación tiene que estar siempre presente en nuestra mente. Saber que la salvación se la debemos a Cristo y lo que hizo por nosotros. Debemos pensar continuamente en la salvación que tenemos en Cristo y sabiendo que nuestra arma defensiva y también de ataque contra nuestro enemigo, el diablo, es la palabra de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sabemos esto perfectamente y lo aplicamos. No lo tenemos como una teoría, como algo mental, como un sentimiento mental, sino algo real, algo que emana de nuestro corazón. Sabemos perfectamente que tenemos un arma defensiva, pero también ofensiva, que es la palabra de Dios. También el efecto hacia el mismo Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo nos volvemos mucho más sensibles a su presencia y a su guía. Efesios 4:30, Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No debemos entristecer al Espíritu Santo, hermanos, con la forma en que vivimos. Cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nosotros no andamos en la voluntad de Dios, ¿sabéis que el Espíritu Santo, que es Dios, se pone triste? Hay que recordar que Él nos identificó como suyo, nos puso el sello, las arras, y así nos ha garantizado que seremos salvos el día de la redención. En Romanos capítulo 8 también Pablo, versos 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne,
conforme a los deseos pecaminosos de nuestra vieja naturaleza, moriréis. En otras palabras, os condenaréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, tendréis vida eterna. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros somos guiados y obedecemos la voz del Espíritu Santo, estamos demostrando que verdaderamente somos hijos de Dios, no de boquilla, sino de hecho, de realidad. Si seguimos la guía del Espíritu Santo, demostramos ser verdaderos hijos de Dios. No lo hemos recibido para que andemos en miedo y en temor. Lo hemos recibido para sentirnos libres, porque Dios nos adoptó como sus hijos y tenemos plena confianza en Él, ¿o no? Tenemos plena confianza en Dios. Seremos libres porque Él nos adoptó como sus hijos y podemos dirigirnos a Él en un trato, digamos, familiar, con respeto, eso sí, pero de una forma familiar, que es lo que significa la palabra Abba, Padre, papaíto, mi Padre. La llenura del Espíritu Santo también nos ofrece efecto hacia las personas cercanas, produce efecto en las personas que nos rodean. Nos volveremos más abiertos a los demás, más amorosos hacia ellos y más animados e ilusionados por ser una parte activa de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El deseo de ser usado en la obra de Dios, el deseo de poder relacionarnos unos con otros, de tener coinonía, no hacernos religiosos y venir a la iglesia los domingos y nada más terminar el culto desaparecemos. Dios no quiere eso, somos una familia, necesitamos comunicarnos, estar juntos. Por eso comemos juntos todos los domingos, no por comer, que también, bueno, porque se hacen buenos guisos y buenas comiditas y buenos administradores de la comida, cocineros, ¿no? Pero el propósito principal es tener comunión, coinonía, estar juntos, la familia de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo nos produce ese deseo de estar los hermanos juntos. Si tú no tienes ese deseo, hay un problema en tu vida. Hay un problema de la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te empuja precisamente a eso, a tener comunión, a querer estar juntos, a visitarnos, a preguntarnos, a exhortarnos, a animarnos. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14, Pablo dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Eso significa, esto no está hablando del bautismo de agua, está hablando de sumergirnos dentro de la iglesia. Este es el bautismo que aquí habla Pablo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Verso 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. De ahí la diversidad de dones de Dios. La diversidad que Dios nos otorga a través del Espíritu Santo para nosotros, sus hijos. Hay diversidad de dones porque hay diversidad de miembros dentro de la iglesia. Pero todos formamos el mismo cuerpo. Todos somos el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando. También tendremos una repercusión hacia el mundo. Con la llenura del Espíritu Santo nos volveremos más valientes para testificar de Cristo, para dar testimonio, para evangelizar y llevar el plan de salvación a la gente que aún no lo conoce. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo creo que todos tenemos el Espíritu Santo y por tanto todos tenemos ese poder. Y luego añade: y me seréis testigos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder testificar de Cristo. Y lo seréis en Jerusalén, habla de nuestro círculo más cercano. Toda Judea va ampliando el círculo. En Samaria sigue ampliándose.
y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan ideal de salvación, y cuando tenemos el Espíritu Santo sentimos el deseo de que ese círculo se vaya ampliando. Hechos 4:31 vemos lo que ocurrió después de la oración de la Iglesia por la liberación de Pedro y Juan, pidiendo valentía para seguir testificando de Cristo. Ellos podían haber pedido otra cosa, venganza, por ejemplo. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Qué ganas tengo yo de que haya un temblor aquí dentro de la iglesia cuando estemos orando. Y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban con valentía, con denuedo, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habían pedido eso. No habían pedido venganza por lo que le habían hecho a Pedro y a Juan, sino oraron al Señor para que siguieran dándoles valentía, porque recordar que les prohibieron hablar de Cristo. Los soltaron de la cárcel, pero le dijeron, cuidado, no seguir predicando sobre ese Cristo. Y ellos entonces se fueron a la iglesia, buscaron la cobertura de la iglesia y se pusieron a orar. Y oraron. Su oración no era pidiéndole venganza al Señor, oraron pidiendo valentía para seguir predicando aunque se lo habían prohibido. Esa es la actitud que debería tener la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy en día, que por otro lado no tenemos la persecución que ellos tenían, ni la persecución que hoy existen en otros países, que no permiten la Biblia, que te encierran en la cárcel y te ponen cadena perpetua si te encuentran una Biblia en casa. Aquí no tenemos ese problema. Y no hacemos nada. O casi nada. Vamos a dejarlo en casi nada. Y el último efecto de la llenura del Espíritu Santo es hacia la guerra espiritual. Para guerrear de una manera espiritual necesitamos el poder del Espíritu Santo. Nos volveremos más conscientes de nuestra autoridad en Cristo sobre el enemigo, el diablo. Si tienes el Espíritu Santo no tienes que temer al diablo. El diablo no puede hacerte nada. Eres un hijo de Dios y estás protegido y tienes el poder y la autoridad de Cristo para reprenderlo. Hay personas que siempre están diciendo es que el diablo me engaña, el diablo. Si te engañas porque te dejas engañar. Porque tú tienes el poder y la autoridad para guerrear contra él si en realidad has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo. Por eso, repito, nos volveremos más conscientes de nuestra autoridad en Cristo sobre nuestro enemigo, el diablo, para que podamos mantenernos, hermanos, firmes y poder ver y ser parte de la extensión del reino de Dios. En Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10 podemos leer, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo nos fortalece, el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los ataques, las asechanzas del diablo. Y añade el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, esto está hablando de guerra espiritual, de una guerra que podemos salir vencedores si somos conscientes de que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos su poder. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que nadie os tuerza la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, protegido nuestro pecho con la justicia de Dios, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, o sea, que nuestros pies estén dispuestos, prestos a llevar el plan de salvación al mundo incrédulo. Y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, repito, el casco de la salvación, que la salvación no se nos olvide, y que Cristo, para conseguir tu salvación y la mía,
tuvo que padecer martirio y morir en una cruz. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como he dicho antes, es un arma defensiva, pero también ofensiva para atacar. A veces nos pasamos la vida huyendo del diablo y la Biblia enseña que es el diablo el que tiene que huir de nosotros. Por eso la palabra de Dios también es un arma de ataque. No estés todo el rato defendiéndote porque al final sucumbe. Pasa al ataque. Porque tienes el poder y la autoridad y la espada del Espíritu. Amén. Orando. La importancia de la oración. Hoy vamos a estar orando hasta que nos cansemos. ¿Qué os parece? Orando en todo tiempo, con todo tipo de oración. Todo tipo significa que no solamente hay que pedir, hay que ser agradecidos. También hay que glorificar a Dios, alabarlo, bendecirlo. Entregar nuestra vida, como hizo Jesús, la oración de entrega de Getsemaní. Que se haga su voluntad en nuestra vida. Y no tanto pedir y tanto pedir y tanto pedir. No sabemos otra oración nada más que pedir. Y el Evangelio no es pedir, es dar. ¿Qué le damos nosotros a Él? Le pedimos mucho, eso sí, pero ¿qué le estamos dando a Dios? Y la ley de la siembra es eso, siembra para que pueda recoger. ¿Qué le damos a Dios a cambio de todo lo que le pedimos? Por lo menos vamos a ser agradecidos y de vez en cuando decirle gracias, Señor. Cuando se ora por alguien y tiene un problema, el pastor, oren por nosotros, la iglesia orar por nosotros. Cuando veas el resultado de esa oración, comunícalo a la gente, dale gracias a Dios y compártelo con los hermanos que a lo mejor siguen orando por ti cuando ya tienes el problema solucionado. A veces somos tan que ni hacemos eso. Orando con todo tipo de oración y súplica, o sea, con humildad. A veces nos dirigimos a Dios en oración como dándole órdenes a Dios. Cuidado. A Dios hay que suplicarle, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del universo, el dueño nuestro, que nos compró con la sangre de su Hijo. No le exijas a Dios, porque Él lo ha dado ya todo. Solamente nos queda a nosotros ponerle nuestra parte y entonces poder recibir. Porque es la llave. Dios ha hecho su parte y la ha hecho bien. Jesús dijo, consumado es todo, ha quedado hecho. Ahora falta nuestra parte. Para que eso se haga efectivo en nosotros, nosotros debemos hacer nuestra parte. Velando. ¿Sabéis lo que es velar? ¿Sabéis lo que hace un centinela en el cuartel? Estás pendiente de que no se cuele ningún enemigo dentro del cuartel, ¿verdad? Y ahí si se duerme, que va al calabozo a parar por tiempo. Hay que velar. Velar es estar con un ojo cerrado y con el otro abierto. Y nos gusta mucho dormir. Hoy precisamente el pan de vida se titula Es tiempo de despertar, porque la iglesia está dormida. El problema de la iglesia hoy aquí en España no es la persecución. En otros países quizás sí. Aquí no hay persecución todavía. El problema es que la iglesia está dormida y no despierta. Despiértate tú que duermes, nos dice el Señor, y te alumbrará la luz de Cristo. Pero tienes que estar despierto. Con los ojos cerrados, aunque esté la luz encendida, no ves. Haz la prueba. Esta noche entra en tu habitación, enciende la luz y cierra los ojos. A ver si ves algo. Aunque esté la luz encendida, no ves. Porque estás durmiendo, estás con los ojos cerrados. Pues eso es lo que le pasa hoy a la iglesia, hermano. Necesitamos despertar del sueño. Parece como si nos han inyectado un veneno hipnotizador.
Que eso lo hace el diablo. Nos entretiene con las redes sociales, con tantas cosas hoy en día, con la tele, con los culebrones, con esto, con lo otro. Nos tiene dormidos y necesitamos despertar. Amén. Velando con toda perseverancia, o sea, con constancia, sin parar, y súplica por todos los santos, por todos los hermanos de la congregación. Y Efesios, y con esto termino, Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23, Marisa, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superinminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, esa fuerza, operó en Cristo, ese poder resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Jesucristo está por encima de todo. No solo en este siglo, en este tiempo en que vivimos, sino en el tiempo venidero. Y sometió, dice, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza que rige o debe regir a la Iglesia, debe dirigir a la Iglesia. La cabeza es la que transmite órdenes al cuerpo, ¿no? La cabeza le dice a esta mano, muévete, y la mano se mueve, pero es la cabeza quien da la orden. Pues en el cuerpo de Cristo ocurre lo mismo. En la Iglesia es Cristo quien da las órdenes y los miembros responden en armonía. Un cuerpo que pierde armonía es que tiene un problema serio de salud. Si tu cuerpo no responde a las órdenes de tu cerebro, hay problemas de salud. Y la Iglesia lamentablemente a veces tiene problemas de salud espiritual. Cristo, repito, es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Señor. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.